El origen de una deuda que no elegimos. ¿Qué pensarías si te dijera que desde hace décadas tú, yo y todos los mexicanos estamos pagando por un dinero que nunca vimos, que nunca recibimos y que alguien más desapareció? ¿Qué sentirías si supieras que desde 1995 nuestros impuestos están siendo usados para cubrir los errores y los robos de los mismos bancos que deberían haber resguardado nuestro dinero? Lamentablemente no es una suposición. Es una realidad que lleva el nombre de Fobaproa, una de las estafas más grandes de la historia moderna, no solo en México, sino en todo el mundo. En el video anterior ya se explicó cómo un pequeño grupo de 23 familias se volvió obscenamente rico gracias a la privatización de empresas estatales. Pero lo que vino después fue todavía peor, la instauración de una deuda pública gigantesca que seguimos pagando todos hasta el día de hoy. Una deuda que no era nuestra, pero que fue transferida a la nación con una simple firma. La semilla de la crisis: devaluación, deuda y control. Para entender cómo comenzó esta pesadilla, tenemos que regresar a 1982. En su último año de gobierno, el presidente José López Portillo enfrentó una severa devaluación del peso. Pasó de valer 27 a más de 70 por dólar en cuestión de meses. Su respuesta fue drástica: expropió la banca. Los bancos dejaron de ser privados para pasar a ser propiedad del Estado. Además, estableció un control de cambios que limitaba la manera en que las divisas se manejaban. El objetivo: contener la fuga de capitales y recuperar el control económico. Al año siguiente, ya bajo el mandato de Miguel de la Madrid, el país entró en recesión. La deuda externa superaba los 100,000 millones de dólares. Para enfrentar la crisis, se creó un fideicomiso de nombre técnico pero de consecuencias profundas: FICORCA, Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario. Y con ello, México pidió más préstamos al extranjero para intentar flotar sobre un océano de intereses impagables. Las privatizaciones de Salinas: ¿solución o saqueo? En 1988 llegó al poder Carlos Salinas de Gortari, quien desde el primer momento impulsó una política agresiva de privatizaciones. Su discurso era simple: si el Estado vendía sus empresas, obtendría ingresos para reducir la deuda externa y mejorar la competitividad del país. Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Telmex y muchas más fueron rematadas a precios absurdamente bajos. Los compradores, los mismos de siempre, los amigos del poder. Se organizaban subastas a modo, donde solo participaban quienes ya estaban invitados a ganar. Privatizar, en sí, no es un crimen. El problema fue la forma en que se hizo, plagada de corrupción, favoritismos y pactos políticos. Regalaron activos valiosísimos a unas cuantas manos mientras el pueblo recibía promesas vacías, la falsa bonanza y el crecimiento de la desigualdad. Mientras se consolidaba esta nueva élite económica, México se fracturaba. Las estadísticas lo dicen todo. Mientras 23 familias se volvían multimillonarias, el 85% de los mexicanos caían en niveles de pobreza más extremos. Se perdieron empleos, negocios, viviendas. La brecha social se hizo más grande que nunca. Y entonces ocurrió lo que muchos ya esperaban, pero nadie quiso evitar: la crisis de 1994, también conocida como el error de diciembre. Un nombre tan cínico como insultante, porque esto no fue un error, fue una decisión. Fue la consecuencia lógica de haber priorizado a unos pocos y dejar a todo un país desprotegido. La privatización de la banca y el nacimiento del Fobaproa en 1990, en pleno auge de las privatizaciones. Carlos Salinas de Gortari fue más allá. Decidió que ya no era suficiente vender aerolíneas, siderúrgicas o telecomunicaciones. Ahora era el turno del sistema bancario. Privatizó 18 de los bancos más grandes del país, entregándolos en subastas a empresarios cercanos a su gobierno. El precio total de esas ventas fue de 169,000 millones de pesos. Ese dinero, se nos dijo, iría a parar a un fondo de contingencia para reducir la deuda externa de México. Pero como ya sabes, el dinero nunca apareció realmente. La verdad es que muchos de esos compradores no tenían el capital para pagar los bancos. Simularon préstamos entre ellos, con cheques sin fondos, para aparentar solvencia. Era como si alguien te comprara tu casa en $1,000,000, pero en lugar de pagarte, te dijera: no te preocupes, yo te guardo el dinero para cuando lo necesites. Y tú le entregaras las llaves de todos modos. Así de ridículo, así de insultante. Y sin embargo, así ocurrió. Préstamos irresponsables y deuda falsa. Con los bancos ya en manos privadas, comenzó una etapa aún más peligrosa. Los nuevos banqueros empezaron a otorgar préstamos sin control,
muchas veces a sus propios amigos o a sí mismos, usando como respaldo el dinero de los ahorradores mexicanos. Es decir, tu dinero, el mío, el de todos, empezó a prestarse con intereses altísimos a personas que sabían que nunca iban a pagar. Pero había un problema mayor: la mayoría de estos nuevos bancos no tenían liquidez real. No podían comprobar ingresos, ni fondos sólidos. Era una estructura inflada, una burbuja sostenida por mentiras. Y aún así, el gobierno siguió permitiendo que operaran como si nada. Como si México no estuviera al borde de una implosión financiera, el sistema cambiario y el colapso inminente. En ese entonces, el peso mexicano se movía dentro de una banda cambiaria, lo que significa que el Banco de México establecía un rango artificial para controlar su valor frente al dólar. Este sistema dependía, entre otras cosas, de que siguiera entrando capital extranjero, pero cuando los inversionistas internacionales empezaron a sospechar la verdadera fragilidad de los bancos mexicanos, los dólares dejaron de llegar. Pero en la práctica fue un plan para usar dinero público, el tuyo, para rescatar a bancos privados. Y aquí viene lo más grave. En lugar de obligar a los banqueros a contratar seguros privados de respaldo, el gobierno simplemente se hizo cargo de sus deudas. Literalmente convertimos deuda privada en deuda pública. Porque claro, si el sistema colapsaba, había que salvarlo, pero no salvando a los ciudadanos, sino a los banqueros. El desastre económico y la estafa al pueblo mexicano. Cuando finalmente estalló la crisis en 1995, el panorama era desolador. El sistema bancario colapsó, el dinero de millones de personas simplemente desapareció. Los ahorros de toda una vida, las pensiones, el fondo para la universidad de los hijos, las ganancias de pequeños negocios, se esfumaron como si nunca hubieran existido. Los bancos quebraron, pero sus dueños no. Ellos ya habían resguardado su fortuna, habían cambiado pesos por dólares, trasladado su dinero al extranjero y dejado atrás un país en ruinas. Mientras tanto, el gobierno activaba el rescate financiero más costoso de nuestra historia. El FOBAPROA absorbió la deuda bancaria, y para ello, el gobierno de Zedillo emitió bonos de deuda pública por un monto de más de 552,000 millones de pesos. Ese dinero no salió del aire, salió de nuestros bolsillos, salió de los impuestos, salió de la salud, la educación, la infraestructura que nunca llegó. Deuda para siempre, cuando el pueblo paga lo que nunca pidió. La cantidad de dinero utilizada para rescatar a los bancos fue 5 veces superior a lo que el Estado había ganado por su privatización. Un pésimo negocio para México, un negocio redondo para los banqueros. Y para disimular el tamaño del desastre, le pusieron otro nombre: Programa de Rescate Bancario. Y cuando los dólares se van, la moneda se desploma. Pero en lugar de tomar medidas, el gobierno siguió inflando la mentira. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas no quería afectar las elecciones de 1994, especialmente después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su candidato. Tenía que asegurarse de que Ernesto Zedillo, su sucesor designado, llegara al poder sin turbulencias económicas. Así que ocultaron la verdad y dejaron que el problema creciera, hasta que fue imposible detenerlo. FOBAPROA, un rescate que escondía un robo. Y así, en 1995, ya con Zedillo en la presidencia, se activó el FOBAPROA. Su nombre oficial suena técnico e inofensivo: Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Pero su impacto fue devastador. Supuestamente era una medida para proteger a los ahorradores en caso de que los bancos quebraran, como si lo que estuvieran salvando fuera a las personas y no a los responsables de la crisis. Los bancos y deudores que sí podían pagar simplemente decidieron no hacerlo. Pasaron sus deudas al gobierno y así tú y yo terminamos pagando cuentas ajenas. La mayoría de los mexicanos ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobaba convertir esa deuda bancaria en deuda pública en el 98 con 396 votos a favor. Con 326, el resultado: aumento en impuestos, incremento en servicios, recortes en sectores clave. Todo para cubrir una deuda que no era nuestra. Los bancos rescatados, que todavía existen, de los 18 bancos privatizados que fueron rescatados por el FOBAPROA 14, terminaron quebrando. Pero 4 sobrevivieron y siguen operando hasta hoy. ¿Quieres saber cuáles? Bancomer, Banamex, Santander, antes Vital, Banorte, sí. Esos mismos bancos que hoy ves por todos lados. Esos que te cobran comisiones por todo. Esos que anuncian promociones, préstamos, beneficios. Sobrevivieron gracias a ti, aunque jamás te lo agradecieron. El segundo robo: fraudes disfrazados de rescates. Pero la historia no termina allí. El FOBAPROA se convirtió en una herramienta para lavar deudas. Los empresarios más poderosos simularon créditos falsos.
Se endeudaron consigo mismos y luego exigieron que el gobierno cubriera esas pérdidas. Uno de ellos fue Carlos Cabal Peniche, dueño de Banca Cremi y Banca Unión. Desvió cientos de millones hacia empresas de su propiedad y hoy es inversionista en medios y aerolíneas. Otro caso fue Jorge Lankenau, de Banca Confía. Movió dinero hacia paraísos fiscales y defraudó a más de 200 inversionistas. Y luego está Ángel Rodríguez, alias El Divino, de Banpaís, quien emitió autopréstamos por más de 800 millones de dólares, que, por supuesto, nunca pagó. Algunos fueron detenidos, pero ninguno cumplió condenas largas. Y muchos hoy siguen disfrutando de su fortuna, porque en México robar a gran escala sigue saliendo barato. FOBAPROA hoy, la deuda que no muere. A más de 25 años de haberse aprobado el FOBAPROA, la herida sigue abierta. Lo que en su momento se presentó como una medida temporal de rescate financiero, se convirtió en una deuda perpetua. Una sombra que sigue drenando recursos públicos, año tras año, sin que nadie haya rendido cuentas reales. Según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, para el año 2021 ya se habían pagado cerca de 2 billones de pesos por concepto de FOBAPROA, una cifra astronómica, pero lo más doloroso es que aún se deben más de 890,000 millones de pesos. ¿Sabes qué significa eso? Que seguimos pagando intereses y comisiones de una deuda que ni tú ni yo generamos, pero que el gobierno decidió que sería nuestra. Para dimensionar el daño, lo que podríamos haber hecho, esa deuda actual que ronda los 80-90,000 millones de pesos, es 3 veces mayor al presupuesto que México destinó a la educación en todo 2019. Con ese dinero podríamos haber construido cientos de hospitales públicos, garantizado educación gratuita y de calidad durante décadas, implementado un sistema de salud universal, crear becas, apoyar a pequeñas empresas, invertir en infraestructura. Pero en lugar de eso, cada año seguimos destinando miles de millones para pagar los rescates de un sistema que nunca protegió a la gente, sino a los mismos que provocaron la crisis, que estamos pagando exactamente. En 2021, los pasivos del programa y los requerimientos del IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, creado tras el FOBAPROA, sumaron más de 1 billón de pesos, y cada año, por concepto de vencimientos, intereses y comisiones, México debe pagar alrededor de 38,000 millones de pesos más, es decir, una sangría silenciosa, una fuga constante de recursos públicos que no tiene fecha de término. Con ese dinero podríamos multiplicar por 6 lo que actualmente se invierte en salud pública mes a mes, pero no. El dinero sigue yendo a los bolsillos que alguna vez lo vaciaron, y los responsables siguen libres, y algunos más ricos que nunca. La versión oficial y el silencio cómplice. Claro, hay una versión oficial que intenta justificar todo esto. Según algunos economistas y exfuncionarios, si no se hubiera aprobado el FOBAPROA, la crisis de 1994 habría sido mucho peor. ¿Peor para quién? Porque los banqueros no perdieron nada, los empresarios se protegieron a tiempo, y el pueblo lo perdió todo, su dinero, su confianza, su futuro. En 1998, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría convertir esta deuda bancaria en deuda pública, y desde entonces no ha existido ningún gobierno que se atreva a revertir el daño. El verdadero mensaje del FOBAPROA no fue un rescate financiero, fue un mensaje claro y brutal. Si robas poco, irás a prisión. Si robas mucho, el Estado te rescata. Y ese mensaje sigue vigente, por eso nadie fue realmente castigado. Por eso los grandes defraudadores siguen en las páginas de revistas de negocios. Porque en México la impunidad se premia, FOBAPROA, una lección que México no puede olvidar. Ahora que conoces toda la historia, quizá te preguntes, ¿cómo fue posible que algo así ocurriera sin que nadie lo detuviera? ¿Cómo fue posible que la deuda de unos cuantos se convirtiera en la condena de todos? La respuesta es tan dura como cierta, porque así fue diseñado, porque los intereses de las élites económicas y políticas de este país siempre han estado por encima del bienestar del pueblo, porque se planificó, se justificó, se aprobó y luego se silenció. Una deuda que heredarán tus hijos. El FOBAPROA no es parte del pasado, es una deuda viva, es una herida abierta que seguimos pagando sin darnos cuenta. Está en los impuestos que suben, en los servicios que no mejoran, en las escuelas sin presupuesto, en los hospitales sin medicinas, en los jóvenes que no acceden a la universidad, en las oportunidades que nunca llegan. Y lo más grave, es una deuda que heredarán las siguientes generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos seguirán pagando por un fraude que nunca cometieron. ¿Y ahora qué? La gran pregunta es, ¿qué debería hacer el gobierno de México hoy? ¿Debería buscar una reestructuración, cancelar una parte de la deuda ilegítima,
investigar por fin a fondo y castigar a los responsables, y nosotros como ciudadanos vamos a seguir aceptando esta historia como si fuera una página cerrada, o vamos a exigir memoria, justicia y reparación. Son consultores, directivos, comentaristas, algunos incluso han vuelto a ocupar cargos públicos. Y mientras tanto, la gran mayoría de los mexicanos no conoce esta historia, o apenas ha escuchado su nombre en alguna que otra mención de campaña. Por eso es importante hablarlo, contarlo, repetirlo, porque cuando olvidamos se repite, porque si no exigimos justicia, otros nuevos Fobaproas se están gestando en las sombras. Una deuda impagable, pero no olvidable. Nadie nos va a devolver lo robado, no vamos a recuperar los años de recortes, el bienestar perdido, la confianza traicionada. Pero lo que sí podemos recuperar es la memoria histórica, la dignidad colectiva y la voluntad de no volver a permitir que algo así ocurra. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Fobaproa fue un rescate o una estafa? ¿Crees que aún estamos a tiempo de reparar este daño? ¿Qué tendría que pasar para que esta deuda se cancele o se revise con justicia? Déjame tus comentarios, comparte este artículo si crees que más personas deberían conocer esta historia. Y nunca olvides que el precio del silencio siempre lo pagamos nosotros.